Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros. Aquí le presento este video. Es una recopilación de algunos libros que he leído y aparte conclusiones a las cuales yo he llegado. Como ustedes saben, me encanta leer los libros de Andreas Faber-Kaiser, Salvador Freixedo, de Fabio Serpa y de muchos escritores dedicados 100% a la investigación de la realidad ovni. Algunos otros, inclusive mexicanos como Luis Ramírez Reyes, a los cuales yo incito a todos los que les gusta el misterio y que siguen el fenómeno ovni, perdón, este, busquen, aprendan, siempre lo diré, muchos investigadores, otros como Antonio Rivera, el mismo Pedro Ferri Santa Cruz y otros más nos dejaron un legado en sus libros con los cuales nos indican a tratar de aprender acerca de esta realidad que muchos le llaman fenómeno, yo le llamo realidad. Entonces yo se los recomiendo. Como yo realmente mis favoritos siempre serán Andrés Faber-Kaiser y Salvador Freixedo y Antonio Rivera por lo general, y siempre estoy leyendo libros de ellos, los leo y los vuelvo a leer. Me encantan. Así yo quisiera que muchos seguidores, a muchas personas que les gusta el misterio de los ovnis, por favor, instruyanse. No sigan esto por fanaticada, no. Esto es para aprender, es para resolver el enigma, para resolver el misterio que está detrás de todo esto. Bueno, un gran saludo y aquí les presento esta pequeña recopilación de varias cosas que saqué de libros como de Andrea Faber-Kaiser y también de los otros autores reconocidos. Pero mayor, este video casi lo tomé más de los libros de Andrea Faber-Kaiser, mi querido Andreas, que bueno, me gustaría que todos ustedes algún día supieran quién realmente fue ese hombre. Un investigador adelantado por muchos años a lo que tiene que ver con los enigmas y misterios del mundo. Bueno, aquí les presento este documental. El investigador español Manuel Audige, un oficial de la Armada Española, sustenta la tesis de que el fenómeno de la conquista de México y de todo Mesoamérica y Sudamérica es inexplicable realmente, sobre todo por las muy restringidas posibilidades que tenía el invasor español frente a un potencial muy grande que tenían los imperios asentados en aquel tiempo en todo lo que era Mesoamérica y Sudamérica. Imperios como el Azteca, Inca, Maya y otros muchos más. Era gente acostumbrada a pelear a todo tipo de, estaban acostumbrados a todo tipo de privaciones. Peleaban, tenían ejércitos de hombres muy capacitados para la sobrevivencia. Ellos mismos lucharon por cientos de años solo para subsistir. Que sucumbieran ante un puñado de hombres, aunque aquellos hombres contasen con aquellos monstruos de cuatro patas que corrían como el mismo viento, hablando del caballo. El caballo era algo nunca visto por los indígenas de toda América. Pero es algo que desde lo alto pareciera que mueve los hilos del destino. Muchos pensadores y muchos escritores e inclusive historiadores han pensado eso, que algo o alguien realmente mueve el destino de la humanidad. Y apostaba por aquellos quienes portaban el signo de la cruz, por lo que se ve, hablando de América, porque en veces pareciera que acontecimientos históricos estuvieran escritos por alguien no humano. Es lo que muchos pensamos. ¿Quién tiene interés que evolucionemos de tal o cual forma? ¿Y por qué ciertos académicos cierran los ojos ante esa gran realidad? Ok, voy a transcribir algunos pasajes extraídos
de las crónicas escritas de la conquista y de la colonización de México, y sobre todo, bueno, de todo el continente americano. Hay muchas crónicas, pero estas fueron escritas por 4 cronistas muy reconocidos de la historia de España, los cuales son Bernal Díaz del Castillo, Pedro de Valdivia, Fray Junípero Ceres y Pedro de Cieza de León. Antes de la conquista, el propio Cristóbal Colón hacía alusión al hecho de que los indios americanos parecían familiarizados con la idea de que podían bajar algunas criaturas antropomorfas de los cielos hasta la superficie terrestre. Así leemos en su diario al bordo del primer viaje, transcrito por Fray Bartolomé de las Casas, y dice así: domingo 14 de octubre de 1942. Otros, cuando veían que yo cuando yo curaba de ir a la tierra, se echaban al mar y nadando venían, y entendíamos que preguntaban que si nosotros éramos venidos del cielo. Y vino un viejo en el batel dentro, y otros a voces grandes llamaban a todos los hombres y mujeres de la tribu: venid, venid, venid a ver los hombres que vienen del cielo, traedles de comer y de beber. Martes 6 de noviembre de 1942. Dijeron que habían recibido una gran solemnidad según su costumbre, y así hombres como mujeres los venían a ver. Aposentáronos en las mejores casas, cuales los tocaban, los besaban, los adoraban de manos y pies, maravillándose y creyendo que realmente veníamos del cielo. Casi 30 años más tarde, Hernán Cortés venció a los aztecas, entre otras razones, por 3 para él afortunadas, muy afortunadas coincidencias, o no tanto. ¿Será que alguien invisible o alguien quería que así pasara? Realmente ese alguien o algo que pasara, que quería que todo esto pasara como tenía que ser, alguien que manipulara tanto los tiempos y el tiempo, es lo que, como lo digo, muchos historiadores creen. Yo creo que todo eso marcó el ánimo de los indígenas, que con la propia convicción se sentían ya como que prevenían su propia derrota, o que su derrota era inevitable. Todos saben que el emblema de Hernán Cortés era la cruz, y eso para los aztecas era el emblema de Quetzalcóatl, el dios serpiente portador de plumas, y que denotaban su facultad de moverse por el aire. Quetzalcóatl, instructor de los indios, descendido y regresando a las alturas estelares. Los hombres de Cortés eran de tez blanca y barbudos, como los dioses que referían las leyendas indias cuando hablaban de Quetzalcóatl. Y por ende, Hernán Cortés desembarcó en el año de 1519, que era el año 1 de Acato, año consagrado a Quetzalcóatl. Por su parte, el cronista de Cortés, Bernal Díaz del Castillo, refiere en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en uno de sus capítulos, como el del Gran Moctezuma, con todos los caciques y principales de la comarca, dieron a la obediencia a su majestad de otras cosas que sobre ellos pasaron. Y dice así: diré que en la plática que tuvo Moctezuma con todos los caciques de toda la tierra que había enviado llamar, que después de que les había hecho en un parlamento sin estar Cortés ni ninguno de nosotros delante de ellos, salvo Orteguilla, el paje, le dicen que le dijo que mirasen que de muchos años pasados, hablaba Moctezuma, sabían que, por cierto, por lo que sus antepasados les habían dicho, y así lo tiene señalado en los libros de cosas, de memorias, que de donde sale el sol habían de llegar o venir gentes que habían de señorear o apoderarse de estas tierras, y que él tiene entendido
por lo que sus dioses le han dicho que somos nosotros. Los indios creían que estos hombres barbudos de tez blanca tenía que ver con la profecía de Quetzalcóatl. Claro, ahora todo el mundo sabemos que estaban completamente equivocados, que estaban ante una masacre, un genocidio. Pero bueno, seguimos hablando de lo que dicen estos cronistas españoles. De esta lista es fácil conquistar y vencer, máxime que además coincidiendo con la llegada de estos que venían de donde sale el sol, se implantan en el aire objetos voladores que confirman que ellos son anunciados por la tradición de los antiguos para tomar el relevo del mando de aquella zona del planeta. Ya en aquel tiempo, tanto españoles como indígenas llegaron a ver objetos anómalos en el cielo. Ahorita vamos a ver que los mismos cronistas de aquel tiempo que acompañaron a Cortés hablan de esas señales, lo cual lo emiten muchísimos historiadores, porque creo que no es muy agradable hablar de eso. Y así lo leemos en un capítulo de las señales y planetas que hubo en el cielo de la Nueva España, antes de que en ella entrásemos, y pronósticos de declaración de los indios mexicanos hicieron, diciendo sobre ellos una señal que hubo en el cielo y otras cosas que son de traer a la memoria. De la misma obra de Bernal Díaz de Castillo, dice así: dijeron que los indios mexicanos, que poco tiempo había antes de que viniésemos a la Nueva España, que vieron una señal en el cielo, que era como verde y colorado, y ronda como una rueda de carreta. El cronista español está realmente empleando exactamente la misma expresión que para dicho fenómeno emplearon el historiador italiano Leone Covelli para el objeto que sobrevoló en agosto de 1487 la vía de Forlì. Y junto a la señal vino otra raya, proseguía el cronista, el escritor, y camino de donde sale el sol y se venía a juntar con la raya colorada. Y Moctezuma, el gran emperador y gran cacique de México, mandó llamar a sus papas y adivinos para que mirasen aquella cosa y señalar. Más adelante continúa: nosotros nunca la vimos, sino por dicho de los mexicanos lo pongo aquí, porque así lo tienen en sus pinturas, las cuales hallamos verdaderas. Lo que yo vi y todos cuantos quisieron ver en el año 27, o sea 1527, estaba una señal del cielo de la noche a manera de espada larga, como entre la provincia de Pánuco y la ciudad de Texcoco, y no se mudaba del cielo a una parte ni a otra. Estuvo ahí más de 20 días estacionada sobre el cielo de ese lugar. Como ven, este es un segmento sacado de un escritor que estuvo en la provincia, que estuvo presente en la conquista de México, en la conquista de la Tenochtitlán. Ahora, me gustaría que me expliquen los escritores, los historiadores, sobre todo doctores de la ciencia, que tanto gustan de atribuir los avistamientos ovnis a fenómenos atmosféricos, vaya a confundirlos con planetas, a globos sonda, a todo ese tipo de cosas. En lo mejor de los casos, hasta globos de Cantoya. ¿A qué tipo de fenómeno atmosférico inusual obedece la presencia de una espada larga a relativamente baja altura, localizada entre dos puntos geográficos del antiguo México, de la antigua Tenochtitlán, y en una posición fija durante más de 20 días? Los globos sondas, chatarra espacial en el siglo XVI o meteoritos estáticos, nada de eso cuadra. Podemos ver que estos fenómenos o estas realidades nos vienen acompañando desde el principio de la historia. Yo como investigador, yo me he dado a la tarea de investigar otros libros antiguos, y realmente en todos los libros se habla
sobre todo de historia, siempre sale algo que no cuadra, algo misterioso. Podemos ver que el enigma y el misterio nos viene acompañando al ser humano desde los principios de los tiempos. Ahora quiero recordar que algo parecido lo sucedido en México ya había sucedido en Jerusalén, que esta misma espada aérea estuvo fija sobre esta ciudad por un año. Así lo notificó el historiador Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador inclusive de los tiempos de Jesús. Él es el único de los únicos escritores que habla de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Muy poco lo nombra, pero sí es el único que para aquellos que creen que Cristo no existió, Jesús no existió, bueno, hay libros de Flavio Josefo, este judío de los tiempos de Jesús, que sí escribió algo de Jesucristo. Bueno, otros casos históricos en que se vieron forma de cruces y espadas en el cielo está lleno en toda la historia mundial, no nomás de la conquista de América. Pero bueno, continuemos con el testimonio del cronista español Bernard del Castillo. En el capítulo, bueno, en uno de sus capítulos como de sus libros, la batalla que dieron los capitanes mexicanos a Juan Escalante y cómo le mataron a él y al caballo y a otros 6 soldados y muchos amigos indios totonacas que también ahí murieron, porque para ese tiempo los españoles ya tenían amigos indios. Varias tribus que vivían alrededor del imperio azteca hicieron hicieron amistad con los conquistadores, como muchos ya saben. En ese se relata la aparición de una enigmática figura, y esa enigmática figura decide la victoria a favor de los españoles, a quien los indios llaman teules. Y preguntó Moctezuma que siendo ellos muchos millares de guerreros, ¿cómo no vencieron a tan pocos teules? Así les decían a los españoles. Y respondieron que no aprovechaban nada de sus varas y flechas y el buen pelear, que no les pudieron hacer retraer porque una gran Teclesiguata de Castilla venía delante de ellos, y que aquella señora ponía a los mexicanos mucho temor y decía palabras en sus teules que los esforzaba. Y él, Moctezuma, entonces creyó que aquella gran señora, que era Santa María y la que le habíamos que era nuestra abogada, que de antes dimos al gran Moctezuma con su precioso hijo en brazos. El caso de la Virgen no es aislado, sino que otras figuras misteriosas y caídas del cielo ayudaron a convencer al indio de que no tenía nada que hacer contra el invasor. También el extremeño Pedro de Valdivia relata lo siguiente en una carta dirigida a Carlos I, rey de España y de Alemania, y refiriéndose a un ataque de los nativos contra su fuerte establecido en lo que hoy es la tierra chilena en 1541. Como podemos ver, también ocurrió en Sudamérica este tipo de fenómenos extraños, los cuales siempre beneficiaban a los españoles, nunca beneficiaron a los indios. Es extraño, como vuelvo a decir, como que alguien quería que realmente se hiciera todo a favor de un solo lado. Podemos ver que todos estos segmentos son extraídos de libros escritos por cronistas que acompañaron a esta gente en la conquista de México y de la Nueva España y de Sudamérica, bueno, de toda América realmente. En uno de estos relatos hay muchos relatos acerca de que se aparecía mucho una señora, una extraña señora delante y muchas veces antes de las batallas, los cuales desmió el valor de muchos guerreros indios. Bueno, veamos un pasaje que pasó en tierra chilena,
Bueno, este lo relata Pedro de Valdivia. Como le dije antes, cuando le mandó una carta al rey de España y de Alemania en 1541, y dice así: y parece que nuestro Dios quererse servir de su perpetuación para que sea su culto divino y en ella honrado, salga el diablo de donde ha sido venerado tanto tiempo. Pues según dicen los indios naturales, que el día que vinieron sobre que es nuestro fuerte, al tiempo que los de a caballo arremetieron contra ellos, cayó en medio de sus escuadrones un hombre viejo en caballo blanco, y le dijo: huid todos, que os matarán estos cristianos. Esa entidad misteriosa se comunicó con los indios y les dijo que se alejaran. Que fue tanto el espanto de estos indios que se acobardaron y que mejor decidieron huir. Dijeron más tarde que 3 días antes, pasado el río Biobío, para venir sobre nosotros, cayó un cometa entre ellos, un sábado a mediodía, y donde estábamos la vieron muchos cristianos ir para allá, con muy mayor resplandor, otras cometas salir, y que caída la cometa salió de ella una señora muy hermosa, vestida también de blanco, y que les dijo: servir a los cristianos y no vais contra ellos, porque son muy valientes y os matarán a todos. Cómo se fue de entre ellos, y vino el diablo su patrón y los acaudilló, diciéndoles que se juntasen muy gran multitud de gente, y que él venía con ellos, porque en viendo nosotros tanto juntos nos caeríamos muertos de miedo. Quiero recordar a ustedes, amigos, que estoy leyendo realmente como vienen los libros. Es un español muy antiguo, es por lo cual que me contraigo un poco, las palabras en veces no se entienden muy bien. Son párrafos de libros escritos en 1500. En los tiempos de la conquista de América, por lo cual, por ejemplo, la palabra dijo la escriben Dixo, y hay muchísimos. O sea, el español es muy cortante, por eso ven que me confundo un poquito, pero es porque realmente está escrito en español antiguo, y lo estoy leyendo a como dice el párrafo, no le estoy cambiando nada. Como podemos ver, realmente siguen pasando ese tipo de fenómenos extraños en todo lo que fue la conquista, y vuelvo a decir, siempre a favor de los españoles, como que algo o alguien manipulara todo, o quisiera que realmente la conquista se hiciera de un solo lado. Por eso yo siempre he pensado que algo manipula la historia del ser humano, algo o alguien, y esto viene pasando desde los principios de la historia, lo vuelvo a repetir. Bueno, vamos a hablar. Este relato me encanta, es uno de mis preferidos realmente. Bueno, a pesar de que pasó a unos kilómetros de la ciudad donde yo nací, lo escribió el señor Fray Junipero. Él se llama Fray Junipero Ceres, lo escribió, y es una anécdota que a los misioneros les pasó en el norte de México. Y hablaremos de él, porque, como les dije, es uno de los relatos que más me llamó a mí la atención. Me gustaría que los mismos historiadores me dieran, hablaran de esto realmente, pero claro, no les va a convenir a los historiadores ortodoxos, ya que sería se contradijeran mucho. Y dice así: Fray Junipero Ceres fundó en la Sierra de Santa Lucía, a unos 100 kilómetros de Monterrey, lo que es ahora Monterrey, una de sus misiones cristianas, y pareciera que los misioneros tuvieron la misma ayuda que los soldados de la conquista.
refiriéndose a que a los misioneros también había algo que los llevaban. Una manera que quiero aclarar, no estoy hablando de que Dios les ayudó, no, de ninguna manera. Y cabe aclarar de que de ninguna manera estos escritos son algo religioso, para nada. Estoy escribiendo la historia tal y como lo dicen la gente que escribió la historia, los cronistas, vaya, para que no crean que trato de decir de que a lo mejor la Virgen le ayudó a ellos, Dios, no, no, no. Aquí algo pasó, algo extraño, algo que no sabemos qué es, algo que mueve la historia, algo que mueve el destino de la humanidad. Tuvo mucho que ver en la conquista de la Nueva España, en la conquista de toda América. Le digo que pareciera que los misioneros también tuvieron la misma ayuda que los soldados de la conquista, ya que una anciana indígena de nombre Agüeda se presentó ante los sorprendidos misioneros pidiéndoles que le administraran el sacramento del bautismo. Los misioneros realmente quedaron perplejos, dijeron, bueno, ¿y esta señora cómo sabe de bautismo? Si apenas acaban de llegar y realmente no entendían lo que esta anciana les estaba, por qué quería el bautismo, ya que ellos todavía no llegaban a cristianizar ese lugar del país. Le preguntaron el porqué de sus razones para quererse bautizar y por qué, qué eran lo que lo impulsaban a tomar esa decisión. Entonces comenzó a relatar una fantástica historia en los cuales los dejó perplejos. Decía la señora que cuando ella era niña oyó referir a sus padres que en cierta ocasión habían llegado a aquella tierra dos hombres blancos cuyas vestiduras, por la descripción de las mismas que les había dicho sus padres, eran similares a la de los religiosos que acaban de llegar, refiriéndose a los misioneros. Además, que lo que aquellos dos hombres les dijeron casi 100 años antes de que llegaran estos misioneros se parecía a lo que predicaban los nuevos frailes que acaban de llegar. Ahora, la anciana dice, lo único diferente que aquellos hombres que habían llegado hace más de 100 años antes que Fray Junipero y sus misioneros habían llegado a pie y en caballo. Y esos que habían llegado 100 años antes, dijo la anciana, llegaron volando, cayeron de arriba, decía, de arriba de las alturas. Se habían establecido ahí en el poblado por algún tiempo y habían hablado con los indígenas y con las personas que vivían ahí. Estamos hablando de 100 años de que llegaran los españoles a conquistar México y a conquistar América. ¿De qué está hablando esta anciana? Ella lo dijo y dice que no llegaron en caballo ni llegaron a pie como estos misioneros españoles habían llegado en 1519 a México. Ella dice que los que ellos hablaban, de los que su padre le hablaban, ellos habían llegado volando y que cayeron de arriba de las alturas. ¿Qué sería? ¿Qué fue lo que llegó? ¿O será que eso que nosotros ahora llamamos ovnis, eso que nosotros llamamos extraterrestres ahora en nuestros tiempos, les estaban preparando el camino a los conquistadores españoles en tierra americana? Digo, no, suena muy absurdo, pero bueno, ya leyendo los párrafos de estos libros antiguos y lo que decían los cronistas, realmente no puedo pensar otra cosa. Pienso que ellos ayudaron a los conquistadores a hacer todo lo que hicieron en nuestro continente. Ahora, claro, los misioneros no creyeron las palabras que esta anciana les había dicho, esta información que les había dado a estos misioneros. Se fueron a hablar con todo el grupo de aquellos indígenas, con los líderes y con todos. Y vaya, ¿cuál fue la sorpresa? Lo que los llevó a verificar que aquel suceso permanecía vivo todavía en la tribu, todavía en la memoria de todo aquel grupo de indígenas. Como que hubiera sido un legado histórico de aquel lugar.
Ese fue un factor decisivo para que todos los integrantes de aquella comunidad indígena solicitaran el bautismo y se hicieran cristianos. Ven, siempre una mano invisible estuvo de parte de tanto misioneros como conquistadores. Y si seguimos así, realmente está llena de casos impresionantes o absurdos. La historia de la conquista de México, de toda América, por los conquistadores españoles, siempre tuvo una ayuda misteriosa, una ayuda invisible. No sabemos hasta ahorita qué es, pero para mí no queda la menor duda de que se trataba de seres no humanos. De Mesoamérica y Sudamérica, imperios como el Azteca, Inca, Maya y otros muchos más, era gente acostumbrada a pelear a todo tipo estaban acostumbrados a todo tipo de privaciones. Peleaban, tenían ejércitos de hombres muy capacitados para la sobrevivencia. Ellos mismos lucharon por cientos de años solo para subsistir. Que sucumbieran ante un puñado de hombres, aunque aquellos hombres contasen con aquellos monstruos de cuatro patas que corrían como el mismo viento, hablando del caballo. El caballo era algo nunca visto por los indígenas de toda América, pero es algo que desde lo alto pareciera que mueve los hilos del destino. Muchos pensadores y muchos no sigan esto por fanaticada, no, esto es para aprender, es para resolver el enigma, para resolver el misterio que está detrás de todo esto. Bueno, un gran saludo y aquí les presento esta pequeña recopilación de varias cosas que saqué de libros como de Andrea Faber-Kaiser y también de los otros autores reconocidos. Pero mayor, este video casi lo tomé más de los libros de Andrea Faber-Kaiser. Mi querido Andreas, que bueno, me gustaría que todos ustedes algún día supieran quién realmente fue ese hombre. Un investigador adelantado por muchos años a lo que tiene que ver con los enigmas y misterios. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros. Aquí le presento este video. Es una recopilación de algunos libros que he leído y aparte conclusiones a las cuales yo he llegado. Como ustedes saben, me encanta leer los libros de Andrea Faber-Kaiser, de Salvador Freixedo, de Fabio Serpa y de muchos escritores dedicados 100% a la investigación de la realidad ovni. Algunos otros, inclusive mexicanos como Luis Ramírez Reyes, a los cuales yo incito a todos los que les gusta el misterio y que siguen el fenómeno ovni, perdón, busquen, aprendan el mundo. Bueno, aquí les presento este documental. El investigador español Manuel Audige, un oficial de la Armada Española, sustenta la tesis de que el fenómeno de la conquista de México y de todo Mesoamérica y Sudamérica es inexplicable realmente, sobre todo por las muy restringidas posibilidades que tenía el invasor español frente a un potencial muy grande que tenían los imperios asentados en aquel tiempo en todo lo que era. Siempre lo diré, muchos investigadores, otros como Antonio Rivera, el mismo Pedro Ferri Santa Cruz y otros más nos dejaron un legado en sus libros con los cuales nos indican a tratar de aprender acerca de esta realidad que muchos le llaman fenómeno, yo le llamo realidad. Entonces yo se los recomiendo. Como yo realmente mis favoritos siempre serán Andrés Faber-Kaiser, Salvador Freixedo y Antonio Rivera por lo general, y siempre estoy leyendo libros de ellos, los leo y los vuelvo a leer. Me encantan. Así yo quisiera que muchos seguidores, a muchas personas que les gusta el misterio de los ovnis, por favor, instruyanse.